En el siguiente reportaje, la prestigiosa profesora de teología Deborah Savage, quien trabaja para la Universidad Franciscana, presenta de la Eucaristía y el trabajo humano, cómo nuestro trabajo puede ser un lugar de conversión y santificación, haciendo referencia también a los puntos que en común tienen el trabajo y la Eucaristía. La doctora Savage comienza su ponencia definiendo el trabajo. La ciencia define el trabajo como cualquier gasto de energía en una dirección particular o hacia un objetivo particular. En cambio, cuando se habla del trabajo en la encíclica de Juan Pablo II, no se refiere exclusivamente a un trabajo remunerado, o un trabajo en la oficina o en una empresa o como cualquier tipo de trabajo profesional. Para Juan Pablo II incluye también el trabajo en casa, las tareas del hogar, ir a buscar agua al río, plantar semillas, cosechar, recuperarse de un huracán o un tsunami, escribir un ensayo, dar una clase o una charla. Todas estas acciones son un trabajo, aunque cualquiera de ellas se pueden entender como una vocación. Así que hablaremos de todas las formas de trabajo, sin pasar por alto el trabajo de las madres, fuera y dentro de la casa. El trabajo no es incidental en nuestras vidas. El trabajo vive con nosotros. Es más, en caso de encontrarnos enfermos, en desempleo, o por edad, por pereza, o situaciones que nos roban la oportunidad de estar activos, es entonces cuando nos sentimos ansiosos, deprimidos, desesperados, desolados. Hay personas que sueñan con la jubilación, lo que resulta un mito, ya que es el periodo de tu vida en el que estás más ocupado, curiosamente. En cuanto a la conversión, considerar que el trabajo es nuestro lugar de conversión está bien, pero va más allá del cumplimiento de los códigos de ética profesional. Sin embargo, la conversión no surge. No podemos reducir la conversión a la superación personal, a realizar estudios de las Escrituras, ni tampoco a crear grupos de oración en el lugar de trabajo. ¿Y saben por qué? Porque toda la persona debe estar implicada en la conversión, toda la persona. Podríamos hacer distinción entre una vida contemplativa y una vida activa, puesto que la contemplación consiste en el descanso, en la presencia de Dios. En cambio, la conversión implica la oración con Jesús, su madre y los santos. Son ellos los que nos alimentan y nos preparan para afrontar los desafíos del día a día. La Madre Teresa dice que todos estamos llamados a ser santos. Lo cierto es que no todos podemos dedicar nuestras vidas a los pobres, ni tampoco a llevar una vida contemplativa de oración y sacrificio. Así que tenemos que tener en cuenta la realidad y el movimiento de la gracia de Dios que nos abraza incluso cuando no estamos orando. La conversión de la persona activa es un ámbito en el que incluso podemos hablar de conversión. No se necesita crear un límite artificial, pero estaríamos interesados en la forma en que la vida activa contribuyera al proceso de la conversión personal. Todo esto requiere un siguiente paso, ya que toda actividad humana debe estar ordenada hacia lo verdadero, hacia lo bueno y hacia lo bello, porque nosotros estamos ordenados así, y el trabajo no es una excepción. En este sentido, la conversión se refiere a la potencia que cada individuo tiene para llegar a ser esa persona que Dios quiso cuando fuimos creados. Se refiere a estar plenamente en activo, a la responsabilidad de actuar al servicio del bien, buscando crear y convertirse, teniendo presente que el mejor lugar para hacerlo es el lugar de trabajo. La doctora Savage pone el ejemplo de la creación de un proyecto de ingeniería bien hecho y del que se hacen miles de réplicas. Es un logro asombroso porque está intencionadamente ordenado hacia lo verdadero, hacia lo bueno y hacia lo bello. Lógicamente, debemos perseguir estos objetivos trascendentales con amor para conseguirlo. El proceso de conversión al que la doctora Savage se refiere es un proceso integral, puesto que involucra el intelecto, la voluntad, el cuerpo y el espíritu, para convertirnos plenamente en esa persona que Dios tenía en mente al crearnos. Esta es la única respuesta sensata para enamorarse cada vez más profundamente de Dios.
Una vez explicado cómo nuestro trabajo puede ser un lugar de conversión, nos ocuparemos ahora de cómo vivir ese momento de la conversión. Para ello recurriremos al pensamiento de San Juan Pablo II en su encíclica sobre el trabajo humano. En ella aprendemos que es nuestro trabajo el que es ofrecido y santificado en el Santísimo Sacramento del altar. En Génesis 1:28, Dios le da a Adán y a Eva el cometido de ser fructíferos y multiplicarse, llenar la tierra y sojuzgarla o dominarla. Este mandato se asocia con el mandato de trabajar, como una orden para ponerse a trabajar. Y aquí surge la duda si este comando viene antes o después de la rendición de Adán y Eva. La orden de trabajar viene antes de la rendición, cuando Adán y Eva estaban en inocencia original, sin pecado. Aquí la naturaleza humana se revela en su diseño original, de lo que se deduce que si el trabajo viene antes de la rendición, no viene en forma de castigo, no es un castigo por el pecado. El trabajo no podemos verlo como castigo, aunque Dios dijera a Adán y a Eva que tendrían que luchar con la creación y que sería un trabajo oneroso o costoso. No olvidemos, pues, que debemos entender el trabajo como una parte natural de nuestra condición humana. Haciendo referencia a San Juan Pablo II, el trabajo es una dimensión fundamental de la existencia humana. El único otro lugar donde se refiere a algo como una dimensión fundamental de la existencia humana es en relación con el don de uno mismo. Entonces, es una parte integral del ministerio de la creación misma. El Santo Padre continúa diciendo que estamos llamados a trabajar porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, que es quien crea. Y es trabajando cuando reflejamos esa imagen y participamos en el proceso de la creación. De hecho, el trabajo es una de las características que distinguen a las personas del resto de la creación, ya que es a través del trabajo cómo nuestras vidas se sustentan, se construyen comunidades y se realiza nuestra naturaleza. En su encíclica, Juan Pablo II afirma que el trabajo es la clave esencial para la cuestión social, aunque lo importante es el significado del trabajo. Haremos distinción entre las dos dimensiones del trabajo humano. La primera es el objeto de la dimensión, es lo que resulta del trabajo en el sentido externo o material, un producto o un servicio en el ámbito público o privado. Los resultados son la dimensión que más asociamos al trabajo, lo que el cliente compra, la comida que tomamos, la limpieza en los hogares, en las casas. La segunda dimensión se refiere a la persona que realiza el trabajo, quien es el sujeto del trabajo, que en virtud de su propia humanidad está llamada a ser una persona en el sentido más amplio de la palabra. La persona hecha a imagen de Dios refleja la actividad creativa de Dios en el acto de trabajar. Un ser subjetivo, capaz de actuar de manera planificada y racional, capaz de decidir sobre sí mismo con tendencia a la autorrealización. Al trabajar, la persona no solo crea un objeto, una comida o un aparato o un papel, sino que se crea a sí mismo en el proceso. El trabajo no solo es bueno en el sentido de que es algo útil o algo para disfrutar, también es bueno como algo digno, algo que corresponde a la dignidad del hombre, que expresa esta dignidad y la aumenta si se quiere definir claramente el significado ético del trabajo. El trabajo es un bien para el hombre, para su humanidad, ya que a través de él, el hombre no solo transforma la naturaleza adaptándola a sus propias necesidades, sino que también alcanza su realización como ser humano. A decir verdad, se vuelve más ser humano, por lo que a través de nuestro trabajo podemos convertirnos en lo que somos. El trabajo que hacemos y las acciones tomadas deben servir para realizar nuestra humanidad. El valor y la dignidad del trabajo se debe atribuir a quien lo realiza, a la persona en sí. La doctora Savage profundiza ahora en cuanto a la falta de trabajo, explicando que si el trabajo es una dimensión fundamental de la existencia humana y si es a través del trabajo que nos convertimos en quienes debemos ser, entonces deberíamos pensar en el desempleo y la devastación que éste causa. Hay zonas en las que se da más del 91% de personas sin trabajo, como por ejemplo Venezuela.
Venezuela. La gente necesita encontrar un trabajo para el propio sustento y el de su familia. Es enormemente triste no poder llenar la mesa a la hora de la comida. ¿Cómo deben sentirse esas personas? Estamos en deuda con el Creador por el don de la vida, así que por esa deuda con Él debemos convertirnos en la persona que Él tenía en mente al crearnos. El desempleo priva a las personas de alcanzar el bienestar material. Sin embargo, les priva de algo mucho más preciado, como es su derecho natural a convertirse cada vez más humanos, para cumplir con su obligación, para cumplir con su Creador. La circunstancia de pedir dinero para los niños que no tienen que comer nos entristece enormemente, pero más aún nos debería entristecer saber que nadie les preguntará jamás qué quieren ser de mayores. Como católicos que somos, en el nombre de la justicia y la caridad, estamos llamados a eliminar los obstáculos para que las personas florezcan, para que cumplan su obligación para con su Creador, para llegar a ser ellos mismos más plenamente. En segundo lugar, si es la dimensión subjetiva del trabajo la que nos da su dignidad, entonces estamos obligados a cuestionar la inclinación que existe en nuestra cultura hacia dar más importancia a unos trabajos que a otros. Esto nos conduce a hacer una diferenciación de clases según el tipo de trabajo que realizamos. Podemos hablar de camareros, de basureros, de ejecutivos, de profesores, de agentes inmobiliarios, de asistentes del hogar. Todos ellos tienen la misma dignidad. La discriminación más maliciosa en nuestra sociedad no es el racismo o el sexismo, sino el clasismo. Lo que significa que debemos recordar que la base primaria del valor del trabajo es el hombre mismo, quien es su sujeto. Juan Pablo II nos dice que solo cuando la meta del trabajo es el hombre mismo, cuando refleja su personalidad siendo consciente y libre en la toma de decisiones sobre su trabajo, se puede decir que es el dueño de él mismo. En el pensamiento de Juan Pablo II, la clave de la cuestión social se encuentra en el significado de la personalidad humana. A través del trabajo, trascendemos continuamente nuestros propios límites preestablecidos. Límites que a través de los actos nos forman a nosotros mismos y dan forma a nuestro mundo externo. Siempre se considera que estos actos tienen lugar dentro de un contexto moral. Los seres humanos no pueden trabajar fuera de los límites de la moralidad. En cada acto que hacemos, en cada decisión que tomamos, la persona está llamada y capacitada para participar en actos auténticamente humanos, actos en los que la realidad de su persona es manifiesta plenamente. Tal vez la parte más relevante en la encíclica sea la última sección donde Juan Pablo trata la espiritualidad del trabajo en el sentido cristiano. Comienza invocando nuevamente la noción de trabajo como una acción personal, en la que toda la persona, cuerpo y espíritu, participa en él, independientemente de que sea manual o intelectual, puesto que el ser humano es consciente y capaz de decidir sobre él mismo. Esta realidad está implicada en el proceso de trabajar como lo está en cualquier otro aspecto de la existencia humana. Asimismo, Juan Pablo nos recuerda que el trabajo conduce a una relación más cercana con Dios y a una amistad más profunda con Cristo. Estos puntos deben ser asimilados adecuadamente en un esfuerzo interior por parte del espíritu humano, guiado por la fe y la esperanza, sin olvidar que se necesita la caridad para poder recibir el significado que tiene a los ojos de Dios. El trabajo entra en el proceso de la salvación a la par que otros componentes ordinarios, pero a la vez importantes. Resumiendo, el trabajo es esencial para la salvación. Estamos obligados a tomar nuestro trabajo por el significado que realmente tiene en nuestro movimiento de regreso a Dios. De otra manera, tendremos que responder por ello. La doctora Savage hace una reflexión sobre el trabajo humano a la luz de la cruz y la resurrección de Cristo, ya que esto es el núcleo de la espiritualidad del trabajo. La encíclica cuenta que la obra de Cristo, que hizo obediente y voluntariamente, fue la obra de salvación que se produjo mediante el sufrimiento y la muerte en la cruz. En el trabajo de unión con Cristo crucificado por nosotros, el hombre colabora
conecta de alguna manera con el Hijo de Dios para la redención de la humanidad. No solo participamos en la co-creación, por ejemplo, cuando se crea una fábrica que da empleo a la comunidad, es un acto de redención porque permite vivir a mucha gente, puesto que se está creando riqueza de virtud. Para comprender nuestra obra tal como Dios la ve, convirtiéndonos más humanos, buscando la paz y la justicia, debemos entenderla como una pequeña parte de la cruz de Cristo, aunque esto signifique un tanto de sufrimiento para nosotros. Así es como participamos del mismo espíritu de redención en el que Cristo aceptó la cruz por nosotros. Por lo que aceptar nuestra cruz en el trabajo y sufrir con Cristo no se reduce a ver el trabajo como algo pesado, sino como una parte fundamental de la existencia humana. Es entonces cuando tenemos que hacer el esfuerzo interior para reconocer el significado de nuestro trabajo y su potencial para alcanzar nuevos niveles de autotrascendencia. Es fundamental trabajar virtuosamente, buscando más verdad, buscando más el bien, buscando lo que realmente sucede a nuestro alrededor. De acuerdo con ello, participamos de la redención y finalmente participamos, en cierto sentido también, de la obra del Espíritu Santo. Cuando aceptamos ver nuestra obra como una invitación a un proceso de santificación a través de la acción de la gracia, así como en la tradición de las virtudes, podemos decir que si mentimos una vez, no importa. Pero si continuamos mintiendo, nos convertiremos en mentirosos. Lo mismo pasa en el trabajo. Si no hacemos las cosas bien, si ignoramos los hechos, si olvidamos la humanidad de los demás, entonces nos volvemos ciegos, nos volvemos descuidados, ruines, maliciosos. Sin embargo, si tomáramos cada tarea como un medio de santificarnos, significaría en primer lugar que hay cosas que nunca aceptaríamos ni estaríamos de acuerdo en hacerlas. Evidentemente, todo esto requeriría la práctica de la prudencia, la templanza y el coraje para poner orden y justicia en el trabajo, lugar idóneo para practicar y adquirir las virtudes. La prudencia y el juicio se necesitan para tomar decisiones, el coraje para decir la verdad, la templanza en las relaciones en el trabajo y las relaciones con los demás. Es bueno comprobar lo virtuosos que somos en casa y en el trabajo, observándonos a nosotros mismos. En cuanto al sábado, ese día de observación religiosa y abstención del trabajo que todos deberíamos honrar, para los cristianos, el domingo es ese día de descanso que nos deja tiempo para analizar la semana vivida y planear la próxima. Es aquí donde encontramos el punto de conexión entre el trabajo y la Eucaristía. Así que volvemos a la pregunta inicial. ¿Mi trabajo tiene algo que ver con mi salvación? La Eucaristía es el momento y el lugar donde más claramente se ve la respuesta a esta cuestión. La escuchamos cada vez que vamos a misa, durante la presentación de los dones en el altar. Recordemos la cita: «Bendito eres, Señor Dios de toda la creación. Por tu bondad podemos ofrecer los bienes que la tierra ha dado y las manos humanas han hecho. Se convertirá para nosotros en el pan de vida, lo mismo que el vino, fruto de la vid y el trabajo del hombre, el cual se convierte en bebida espiritual». Al principio de los tiempos, el pan y el vino llegaban por la puerta trasera de la iglesia a través del trabajo de la gente que con sus propias manos elaboraban, y eso hacía que fuera consagrado. Quizás actualmente es más común contribuir con dinero a la iglesia, bien sea en el cazo durante la Eucaristía o por medio de donativos. Sin embargo, lo que realmente se ofrece en el altar es nuestro trabajo. El dinero está bien, pero es material. Esa es la dimensión objetiva, pero lo que tenemos que afrontar es lo que de verdad se consagra. Es el trabajo que hacemos durante la semana lo que nos acerca más a Dios. Sería fantástico decirle al Señor: te ofrezco un poco de mi dinero, aunque lo que realmente te estoy ofreciendo soy yo mismo. Rezar significa participar con Cristo en su cruz, en la redención y en la santificación del mundo. Rezar significa hacer llegar las palabras del Señor a todo el mundo para que todos lo intentemos. Y sinceramente, merece la pena. Thank you for your kind attention.